La sabiduría te librará del camino de los malvados. Enseñar a sacar provecho positivo de las historias de los personajes más oscuros y distorsionados de la historia bíblica. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Me emociona, me alegra estar con ustedes esta mañana y compartir un tema de esta serie, Valiosos Villanos Valiosos, que es impresionante, vigente, nos convoca a todos. Nabucodonosor el orgulloso. Nabucodonosor construyó los jardines colgantes que son conocidos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es un personaje histórico bastante relevante. Su reinado fue longevo, gobernó del 604 a.C. al 562 a.C. Era conocido como Nabucodonosor el Grande. Conquistó Jerusalén, Judá, fue el rey de Babilonia. Pero al final de cuentas, para hoy es un villano del que podemos aprender el alto costo de dolor y desgracia que trae el orgullo. Su expresión al dar un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia le retrata de pies a cabeza. Escuche lo que dice en el libro de Daniel 4, versículo 30. Dice Nabucodonosor: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder y para mi propia honra. ¿Le quedó claro cuál era el discurso de Nabucodonosor? Al orgulloso no le va bien. Este tema me hizo buscar en la raíz etimológica de la palabra orgullo y me dio una sorpresa. La Real Academia Española define orgullo como una arrogancia, como una vanidad, como un exceso, abro comillas, exceso de estimación propia. El diccionario Oxford dice que es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Esto es completamente contrario a la Biblia. El exceso nunca es bueno, pero el exceso de autoestima no tiene nada que ver con lo que el Hijo de Dios debe de vivir al verse en un espejo. Dice Romanos 12:3: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. En la actualidad, el orgullo pareciera ser una virtud. Si ustedes se recuerdan, hay un equipo de fútbol malito que decía que era poder y orgullo. ¿Se acuerdan los sapricistas? Entonces decían que el orgullo es bueno porque es una virtud, pareciera. Pero fíjese que no, el orgullo es un exceso de autoestima. La Biblia nos llama a vernos al espejo y entendernos tal cual somos, amados, profundamente amados, perdonados, lavados por la sangre del Cordero, escogidos con un nombre puesto por el Padre, llamados a la luz y llamados a ser luz, pero a una sana autoestima. No es acorde con una persona que tiene un exceso de estimación que lo hace creerse como Nabucodonosor, el que hace las cosas, el que determina las cosas, el que merece las cosas. Déjeme ponerle un ejemplo. Ricardo Molina, un amigo al que amo muchísimo, es luthier, él hace instrumentos musicales o restaura instrumentos musicales. Si usted le lleva a él un violonchelo, un violín, una guitarra, él se la restaura y muchas personas le dicen: maestro, tiene que sentirse orgulloso de su trabajo, quedó como nueva, quedó perfecta. Y él siempre contesta: orgulloso no, agradecido. Cambiar el orgullo por el agradecimiento es un cambalache muy virtuoso. Yo puedo sentirme hoy no orgulloso de mis padres con un matrimonio de más de 50 años de amor y ejemplar. Yo puedo sentirme agradecido por el matrimonio de mis padres.
No siento orgullo por mis éxitos profesionales. Tengo agradecimiento por mis éxitos profesionales. Y los éxitos empresariales no generan orgullo, generan gratitud. Porque el que es agradecido entiende, contrario al orgulloso, que todo lo bueno viene de Dios. Que Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Que sin Él no tenemos nada y que sin Él no somos nada. Y se postra delante de Dios, tira sus coronas delante de Dios y no le queda más que postrarse y decir digno, como cantábamos ahora. Eres digno, tú eres digno. No yo. No soy digno de estar sentado en tu mesa, de ser invitado a tu casa, Señor. El orgullo, en cambio, se considera siempre merecedor. Y Proverbios 11:2 es muy fuerte contra el orgullo. Dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Que el Señor hoy nos permita examinar nuestro corazón frente a las Escrituras y renunciar a todo aquello de lo que nos sintamos orgullosos para convertirlo en un canto de gratitud. Oremos. Señor, nos exponemos a tu palabra, pedimos que sea como espada de doble filo que penetre en nuestros corazones. Nos exponemos a ti y te pedimos, Señor, que hagas tu obra en nuestras vidas en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Veremos 4 grandes errores que llevó el orgullo de Nabucodonosor. ¿Y lo llevó a qué el orgullo de Nabucodonosor? A caminar de 4 patas como los animales en el campo, a pesar de que era Nabucodonosor el grande. Veremos que en la historia le crecen los pelos, las uñas, él vive toda una desgracia. Es la paga del orgullo. Pero ¿cuáles fueron los errores del orgullo que lo llevaron a ese punto? 4. El primer error del orgullo de Nabucodonosor es que lo hizo olvidar que llegó a donde Dios le permitió llegar. Olvidó que llegó a donde Dios lo hizo llegar. Daniel 1:1 y 2 dice: en el año 3 del reinado de Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Ojo, subrayado, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Fue el Señor el que permitió que Nabucodonosor llegara a donde llegó, pero Nabucodonosor lo olvidó. Era de flaca memoria. Y a nosotros también nos pasa constantemente que a donde llegamos a un lugar nos llegamos tal vez de orgullo y se nos olvida que llegamos a donde llegamos porque Dios permitió que llegáramos ahí, porque al final de cuentas todo se lo debemos a Él. ¿De qué se gloría usted? ¿De sus títulos académicos, de su doctorado, de su MBA? ¿De qué se gloria usted? Tal vez de sus propiedades, del tamaño de su cuenta, de su familia que es ejemplar, de su trabajo que es excelente, de su belleza, de su cuerpo, de su rendimiento en la maratón o de su rendimiento haciendo los ejercicios. ¿Qué es lo que le hace sentir a usted que tiene su logro? Su logro. Cuando lo ponemos al tamiz correcto de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que ese logro que usted tiene, que este logro que yo tengo, lo tengo por Él, y que todo le pertenece a Él, que todo fue creado por Él y que todo subsiste por Él. ¿Qué me queda? Gratitud, adoración, pero no orgullo. Colosenses 1:15 y 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Cristo es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Toda la gloria, el honor es del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos frente a esta verdad,
Es impresionante cómo llegamos a olvidar entonces quién es quién. Génesis 1:1 es un texto que deberíamos de tener presente. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era ¿qué? Un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de la tierra. Y Dios dijo que exista la luz. Y la luz llegó a existir por Él, no porque nosotros lo ordenamos. A veces realmente pareciera que pensamos que nosotros somos los que ordenamos las cosas y que logramos las cosas por nuestros propios méritos. Y ante eso deberíamos de llegar a Job 38. Es uno de mis textos preferidos. Es un poco extenso, lo voy a leer muy rápido. ¿Dónde estabas, Job? ¿Dónde estabas, Jonatán, cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció las dimensiones de la tierra y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos los cimientos de la tierra? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Estabas ahí cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en tensas tinieblas, o cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos, o cuando le dije: mar, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano? ¿Has recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino de sus moradas? ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa, donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor? ¿Puedes guiar a la osa menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso a los rayos? ¿O quien infundió sabiduría en el ibis o le dio al gallo entendimiento? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo cuando el polvo se endurece y los terrones se pegan entre sí? Cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros. ¿Cuál es tu tamaño frente a Dios? ¿Cuál es tu tamaño frente a las circunstancias? ¿De verdad mandas? Las preguntas de Job también pueden traducirse en las siguientes hoy para nosotros. ¿De qué sos dueño? ¿De verdad te crees dueño? ¿Qué te vas a llevar al sepulcro? ¿Cuántos serán tus días en la tierra? ¿Sabes si te sobrevendrá una enfermedad mañana o alguno de los tuyos? ¿Controlas el tiempo? ¿Controlas los terremotos? ¿Controlas el clima? ¿Le das órdenes al huracán que está estos días por aquí? ¿Controlas o determinas la economía mundial? El precio del petróleo lo dictas tú. Defines el alcance de la guerra en Ucrania. ¿Sabe qué es el orgullo? Desubicación. El orgullo es desubicación. Es perder de perspectiva. Diríamos en Concepción, donde yo me jengueaba, ¿quién es el dueño de la bola? Es desubicación. El orgulloso, además de un desubicado, normalmente tiene una arrogancia producto de su desubicación. Se cree la última Coca-Cola en el desierto, el imprescindible, el determinante, el superior, el más inteligente, el más guapo, el más influyente, el más rico, el más poderoso, el más bondadoso, el más exitoso. Y producto de esa desubicación trata a los demás con arrogancia. Cree que todo el reconocimiento es de él
porque pierde la noción como la perdió Nabucodonosor, ¿quién le permitió ser rey? Pierde la noción por el orgullo, igual que Nabucodonosor, de cuál es nuestro tamaño, menor a una hormiga. Nada nos pertenece. En realidad todo es efímero, pasajero, como nuestros días. Lo dice el Salmo 103:14. Él conoce nuestra situación. ¿Sabe que somos qué? Barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el orgulloso se cree mejor en su especie, el mejor en su familia, cree tener un mayor grado de espiritualidad que sus hermanos, cree tener un mayor grado de santidad que sus hermanos, cree tener un mejor grado económico que sus vecinos, cree tener mejores títulos que su competencia, cree que tiene mejores calificaciones en sus estudios. Simplemente se crea mejor y juzga a los demás con dureza, porque está desubicado. Todo lo que tenemos, todo es por Dios y para Dios. Abuelita Clarita, una anciana hermosa de más de 80 años, siempre que llegaba a su casa le decía: abuelita, voy para el campamento, ya tengo aquí la maleta y ya viene el bus por mí. Decía: si Dios quiere, papito, si Dios quiere. Decía: no, que ya tengo la maleta y que ya viene el bus. Si Dios quiere, papito, si Dios quiere. Abuelita, voy de viaje, vengo a despedirme, aquí tengo el tiquete, voy para el aeropuerto. Si Dios quiere, papito. Que no, que ya tengo el tiquete. Si Dios quiere. Esta mujer que quedó ciega de niña aprendió. La sabiduría de las canas le enseñaron que todas las cosas son si Dios quiere. Lo dice Santiago 4 del 13 al 16. Ahora escuchen esto ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad o a cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué va a suceder mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la hierba que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. En realidad todo es si Dios quiere. Y este primer error del orgullo de Nabucodonosor fue creer que llegó rey y hizo este gran reino. Y se le olvidó que es porque Dios quiso. En segundo lugar, el segundo error del orgullo de Nabucodonosor es que le pretendió quitar la gloria a Dios y olvidar los favores de Dios. Daniel 2:1. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Agrega el versículo 3, Nabucodonosor, diciendo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. No lo sabía Nabucodonosor, estaba intrigado, estaba incómodo, inquieto, porque su entendimiento no era suficiente. Entonces dice que ningún mago, hechicero, adivino, astrólogo, sabio de su reino supo descifrarlo. Entonces aparece Daniel e interpreta el sueño. Primero Dios le revela el sueño y después lo interpreta. Y cuando eso ocurre, en Daniel 2:46 dice que el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindó pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo: ojo lo que dice Nabucodonosor: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. ¡Wow! La pregunta es: ¿cómo se le olvidó tan rápido? Es que el orgullo hace que seamos de flaca memoria. Lo olvidó de tal manera. ¿Quién era el Dios? ¿Quién era el rey de reyes? Lo olvidó de tal manera que en Daniel 3:1 dice que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, conserjes, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que se reunieran ante la estatua. Ojo,
Tan pronto, versículo 5, como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas y zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. El orgullo tiene no solo flaca memoria, el orgullo le quita la gloria a Dios y el orgullo fabrica ídolos. Y Dios no comparte su gloria. Dios detesta al hacedor de ídolos que pretenden quitarle la gloria que solo le pertenece a Él. Y Dios olvida al que no reconoce, al que no agradece, al que no adora por los favores recibidos. Y por eso en 1 Pedro 5:6 nos hace un llamado a la escritura poderoso: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Pero Nabucodonosor se olvidaba de los favores, se olvidaba de su experiencia con Dios. Él no pudo ni siquiera explicar su sueño, estaba turbado, afligido, buscó a todo el mundo. El rey de reyes trae a un hombre, Daniel, que le dice cuál fue el sueño y se lo revela. Se vuelve y dice: tu rey es el rey. Y ahora en Daniel 3:5 es capaz de decir tal tontera. Daniel 3:15, ¿no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos? Cuando los iba en ese momento a meter al horno de fuego. No habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Pero si vos no sos Dios, muchacho, si tienes un entendimiento pequeño, si lo que manejas es muy poco, si ya te diste cuenta que hay un Dios que hace lo que quiere con lo que quiere, ¿cómo se te olvida? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué favores de Dios has olvidado? Todas las mañanas de la vida deberíamos tener presente dónde estaríamos si no fuera por el Señor. Todos los días de la mañana deberíamos levantarnos enumerando, aunque no alcanzarían la eternidad, todos los favores y las misericordias que Dios ha tenido conmigo. Y ante eso debería postrarme y alabar al que vive por los siglos de los siglos y darle gracias porque me dio un día más de vida. Todas las mañanas. Pero no solo el orgullo de Nabucodonosor hizo que olvidara los favores y no los reconociera, ni le diera gracias. También hizo un ídolo, hizo una estatua y mandó a adorar a la estatua. Los orgullosos son constructores de ídolos que quitan la atención y la gloria de quien verdaderamente la pertenece. El ídolo lo que hace es eso. Puede ser hasta un estado emocional, pero que se convierte determinante en nuestra vida, que hace que todo lo veamos por medio de ese tamiz y que todas nuestras fuerzas y nuestras energías circulen alrededor de esa cosa, de ese sentimiento. Eso es un ídolo. Y hay muchos ídolos. Algunos colocan sus propios cuerpos. Y todo lo importante y todo lo relevante es hacer ejercicio, ir al gimnasio y cumplir los récords y cumplir las metas. Y al final de cuentas todo lo que comen, lo que no comen, lo que piensan, lo que no piensan, a dónde van, a dónde no van, la forma en que viven su relación familiar, su relación matrimonial, todo es por sus cuerpos. Hacen un ídolo de sus cuerpos. Otros de la belleza y le hacen un culto. Y solo a su belleza le dedican el tiempo y la atención. Otros toda la atención y el tiempo lo colocan en los estudios y títulos académicos, de modo tal que todo lo determinante en la vida son los títulos académicos y nada más, porque todo lo tengo que ver a través de las notas y las calificaciones de los títulos académicos. Otros colocan de ídolo a un hijo o a un familiar, porque al final de cuentas ese familiar es el que dice quién soy yo, es el que dice qué puedo hacer, es el que dice qué puedo pensar, es el que dice qué debo sentir. Se convirtió en un ídolo. Y otros hicieron un ídolo peligrosísimo que se llama, o yo llamo, migo mismo. Hicieron un ídolo que es el pobrecito yo. Entonces de repente las heridas del pasado generan tanta lástima a sí mismo
que se ven como el más desgraciado, el más pobrecito, el más lastimado, el que más injusticias ha recibido, entonces merece que todo el mundo lo vea a él con lástima, que todo el mundo actúe en función de él, porque él es el más pobrecito de los pobrecitos. Decía un poema sumamente antiguo que caminaba un sabio y decía: habrá alguien más mísero y pobre que yo. Y no hay nadie más mísero y no hay nadie más pobre. Es un ídolo porque al final de cuentas no pueden actuar con libertad, no pueden caminar hacia el futuro, no pueden sonreír hacia las experiencias bonitas, porque simplemente están atados a un ídolo que significa lamer sus heridas y lamer lo que pasó. Y eso también es un ídolo. Amados, todos tenemos algún ídolo que derribar en esta mañana. Todos. Los ídolos son los que quitan toda la atención, toda la gloria, toda la adoración al único y sabio Dios inmortal, invisible. Cuando nosotros construimos ídolos, no es que hacer ejercicio sea malo, no es que nuestro cuerpo sea malo, no es que la belleza sea mala, no es que los títulos académicos sean malos. Es que no son lo más importante, ¿sabe? ¿Sabe qué es lo más importante? Cumplir la razón por la que usted fue creado, que es honrar al Rey de Reyes. Y eso implica muchas cosas más. Implica la forma en que saluda, la forma en que se despide, implica la forma en que trabaja, implica la forma en que se relaciona con sus hijos, la forma en que se relaciona con su esposa, la forma en que se relaciona con sus vecinos. Eso es lo más importante, vivir a Cristo, honrándolo a Él, no creando ídolos. El tercer error de Nabucodonosor, muy grave, es que lo hizo despiadado e irrespetuoso a los demás. Nabucodonosor realmente era un orgulloso, y como todo orgulloso, bastante arrogante y grosero. En Daniel 1:10 dice que su sirviente declara miedo al rey porque si le desobedece le cortará la cabeza. En Daniel 2:5 el rey advierte: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, vea lo que dice: ordenaré que los corten en pedacitos y que sus casas sean quemadas, se reduzcan a cenizas. O sea, vean la violencia. En Daniel 3:6 dice: el que no se incline ante ella, la estatua de oro, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. No solo despreciaba la vida humana, era un déspota. ¿Sabe quién es un déspota? Un déspota es el que abusa de su posición de poder para tratar a los demás de una forma grosera o de una forma donde tengan que reconocer el poder que tiene el déspota. Le pregunto, ¿conoce usted a algún déspota que abusa de su poder para hacer sentir a los demás menos o para hacerlos sentir bajo los pies? En realidad, el orgullo muchas veces se convierte en un tirano respecto de los hermanos, porque el orgulloso se cree superior, cree que los demás le deben pleitesía en lugar de a Dios, y porque se cree que es necesario recordarle a los demás que están por debajo. El orgulloso no trata a los demás como espera ser tratado él mismo, porque se cree preeminente. Y nuestro Señor detesta la altivez porque es totalmente contraria al carácter de Cristo, al carácter de nuestro Dios, que es manso y humilde. En medio de una sociedad profundamente clasista, fue Cristo el que vino a predicar que todos somos iguales y que el que sirve a los demás es el mayor. Y el sermón del monte aún está en vigor, y toda la vida de Jesús habla de que nosotros estamos llamados a servir, a lavar los pies, no esperar que nos los laven. Pero en la vida muchas veces caminando, esperando que nos laven los pies. Cuando el que renuncia al corazón de Nabucodonosor entiende que el que lava los pies soy yo, porque el maestro fue lo que me enseñó. Porque el maestro lo hizo, lavó los pies. En un mundo donde los jefes se agigantan manejando sus deseos de poder, es hora que la iglesia del Señor, de este reino maravilloso de Dios, se percate
de que esas no son las reglas de Dios. Nosotros amamos lavando los pies. Y la pregunta que viene después de entender este error del orgullo es: ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a tu esposa si crees que estás en una situación de poder en algún tema económico o particular? ¿O cómo tratas a tu esposo si crees que estás en una situación de poder respecto de él por alguna situación? ¿Cómo tratas a tus hijos pequeños, abusando de tu poder como Nabucodonosor con bravuconadas? ¿Cómo tratas a los conserjes, a los que limpian el piso, a los que acomodan los carros? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas al peón, al jardinero? ¿Cómo tratas al más sencillo de la escala de los puestos en tu oficina? ¿Cómo tratas a tus subalternos? Como Nabucodonosor. Porque Proverbios 8:11 es una sentencia categórica: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Proverbios 16:5: abominación al Señor es el altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. El que trata con desprecio al desvalido es porque se le olvida en este error del orgullo que nosotros todos somos iguales, hechos por Dios, y que Dios es el único que merece la gloria, y que Dios no ampara ni está al lado de aquellos que pierden de perspectiva que nos debemos unos a otros en amor y en respeto, renunciando a toda altanería y a todo orgullo. Él manda, contrario a Nabucodonosor, que el que está en una situación de poder respecto de los demás, en lugar de sentirse jefe y hacerse saber jefe, se convierta en el servidor de todos. El último error de Nabucodonosor, de los que vamos a mencionar hoy, podrían haber otros, es que menospreció la voz de Dios. Qué grave que es menospreciar la voz de Dios. La ruina de Nabucodonosor por su orgullo es grosera. Daniel 4, 24, 28 dice: la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad, contra usted, Nabucodonosor, es como sigue, dice Daniel. Usted, Nabucodonosor, será apartado de la gente, habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted, Nabucodonosor, reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir, Nabucodonosor, que usted recibirá nuevamente el reino. ¿Cuándo? Cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Y termina diciendo Daniel: por lo tanto, yo le ruego, Nabucodonosor, yo le ruego, su majestad, aceptar el consejo que le voy a dar. Por favor, Nabucodonosor, renuncie usted a sus pecados, actúe con justicia, renuncie a su maldad, sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, esto le sucedió a Nabucodonosor. Dios le habló a Nabucodonosor. Pero el problema del orgullo es que como nos hace creer que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. El problema del orgullo es que como nos hace creer que nosotros tenemos el derecho de poner las reglas. Como nos hace creer que somos nosotros los que podemos fijar el destino, porque somos nosotros los que mandamos. El que está en esa situación de orgullo se le olvida que ese orgullo distorsiona y hace que desobedezcamos la voz más importante de todas. Renuncia a tus pecados, actúa con justicia, renuncia a la maldad, sé bondadoso con los oprimidos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos está hablando hoy de que debemos abandonar nuestros pecados
y llenos de orgullo seguimos ignorando la voz de Dios. ¿Cuántas veces la voz de Dios nos ha llamado a ayudar a los oprimidos? Y el orgullo hace que dejemos pasar vacía la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Y Hebreos 3:15 nos dice, cuando Dios nos habla: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Dios sí habla hoy. Su palabra está vigente, son las sagradas escrituras. Es ella la que dice que estamos llamados a la justicia, al perdón, a actuar con rectitud en el trabajo, con rectitud en la familia, con honradez en los negocios, con honradez en la casa, con transparencia ante los esposos y las esposas, con verdad, con amor indiscriminado, aún al que nos hiere y al que nos lastima, con bondad, siempre pagando con bondad, con gentileza. Es la Biblia la que llama al trabajo tesonero. Es la Biblia la que llama a la buena administración, la que nos llama a no ser dominados por vicios ni por rencores, regir nuestra vida. Y oímos la voz de Dios que nos llama, pero por orgullo la dejamos pasar. Por eso hago hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, el mismo llamado que hizo Daniel. Por favor, renuncien a sus pecados. Actúe con justicia. Renuncie a la maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Este último error de Nabucodonosor nos debe recordar que el que no obedece la palabra de Dios, está muy claro cuál es el fin del camino. El fin que tuvo Nabucodonosor: destrucción. Todo por no humillarse ante Dios y escucharle. Nabucodonosor, después de comer hierba, duró 7 años en recobrar el juicio, pero termina exclamando en Daniel 4:35: Dios hace lo que quiere con sus poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni le pida cuentas. Dios siempre actúa con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Y cómo actúas respecto de los demás? No endurezcamos hoy nuestro corazón. Humillémonos en presencia de Cristo. Despojémonos de toda altivez y orgullo y abandonemos el pecado. Dios tendrá de nosotros misericordia. Dios no es el que nos condena, esperando hoy para separarnos de Él. Es el Dios que nos llama: venid, ven. Mis brazos están abiertos para restaurarte. Mis brazos están abiertos para amarte y perdonarte. Probemos la dulzura y la misericordia del Señor, pero eso solo se hace con corazones contritos y humillados. Ese es el terreno correcto para la bendición de Dios: el corazón contrito, el corazón humillado. Esta canción dice: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. ¿Con qué voy a sorprender a Dios? Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Un corazón quebrantado es lo que busca el Señor. No hay nada que me enamore más, ni nada que me apasione más que tu presencia, que tu mirada. Yo me inclino ante ti. Dios que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno. Puestos de pie, quisiera preguntar en esta mañana: si Dios te ha hablado y es tu día de salvación, si Dios te citó hoy para decirte que te ama, que quiere salvarte y perdonarte y hacerte su hijo y habitar contigo por los siglos de los siglos,
Si hoy quieres aceptar a este Dios digno como tu Señor y Salvador, podrías orar conmigo levantando la mano en este momento. Levántala alto, alto y di conmigo: sálvame, perdóname, Señor. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Perdóname, Señor. Creo en Jesucristo como Salvador y Señor. Y creo en ti, Padre, con tu amor eterno. Hazme tu hijo hoy. Hazme tu hijo hoy, Señor. Hoy es día de salvación, porque Dios ama el corazón contrito y humillado. Ese siempre tendrá espacio delante del Señor. Todos, iglesia, reconozca una vez más: ¿dónde estaría usted si no fuera por el Señor? Nuestras almas, ¿dónde estarían si no fuera por el amor que busca y que persigue y nos alcanza siempre? ¿Qué sería de nuestras vidas si no fuera por el amor inagotable del que es digno? Del que es digno. Nos inclinamos ante ti, Señor, y pedimos tu bendición. Como cantábamos con Mau al empezar la reunión: yo sé lo que necesito. Yo sé, necesito del Señor. Necesito de ti, Señor. Tócame con tu espíritu. Llévame a la casa hablando y susurrando a nuestros corazones tu palabra. Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y haznos más como tú, Señor, porque te amamos y queremos seguirte, honrarte, adorarte. Queremos ser olor fragante para ti, Señor. Queremos ser una ofrenda agradable a ti, Señor. Por eso, Señor, hoy te damos gracias y te pedimos que nos lleves a la casa con tu bendición, Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre ustedes. Que el Señor guarde sus familias, sus casas, y traiga paz, gracia, prosperidad, bendición. Que el Señor abra las puertas de los cielos y haya bendición sobre sus casas en todo sentido. Que el Señor restaure lo que pasó y renueve con el maná del cielo nuestras fuerzas y nuestras esperanzas. Que esa sea la bendición de nuestro Señor sobre nosotros. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso.